Buenas tardes, estimados participantes. Saludos cordiales. Bienvenidos a este nuevo encuentro un segundo de esta materia. Es importante que, que todos se conecten. Vamos a conversar un poquito. Yo voy a ir grabando vamos a compartirle por aquí la pantalla. Ya, déjenme buscar por aquí. eh, Vamos a compartir por aquí la pantalla para que podamos ver un poquito lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Vamos, compartimos la pantalla y aquí. Ahí pueden estar viendo la pantalla donde hablamos de los títulos de renta fija y de renta variable financiera. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el mercado de capitales en ciertas cosas importantes. ¿Ok? eh, lo que es el mercado de capitales como tal. ¿Ok? Eh, es importante que definamos lo que es el mercado de capitales antes de entrar en, en en una materia extensa como es el mercado de capital. Tenemos que tener en cuenta que vamos a explorar un poquito lo que es el mercado de capitales y el motor de la inversión a largo plazo. Lo que se traduce como un conjunto de mercados financieros donde se compran y venden activos con vencimientos superiores a un año. Su objetivo principal es canalizar el ahorro de la economía hacia la inversión productiva de las empresas y los gobiernos. Eso es lo que es el mercado de capitales. ¿Ok? Es un mercado donde se vende, o un conjunto de mercados donde se venden y se compran activos de vencimiento superiores a un año y cuyo objetivo principal es el ahorro de la economía hacia la inversión productiva de la empresa o del gobierno, ¿ok? Dependiendo del gobierno. ¿Por qué es importante el mercado de capitales? Bueno, el mercado de capitales es importante porque es crucial para facilitar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque permite que las empresas obtengan el financiamiento a largo plazo necesario para expandirse, para innovar, para generar empleo. Sin los mercados de capitales, ¿ok? Las grandes obras de inversiones serían imposibles. Y si no se obtiene financiamiento a largo plazo, es imposible que, que existan inversión. ¿Ok? Hay una diferencia grande entre el mercado de capitales y el mercado monetario. ¿Ok? El mercado monetario gestiona la liquidez a corto plazo, o sea, en menos de un año, como por ejemplo los pagarés. Y el mercado de capitales es la fuente de financiamiento e inversión a largo plazo. Hablamos de acciones, hablamos de bonos. Es una diferencia bastante marcada, ¿ok? Que nosotros vemos en lo que es los mercados de capitales. Eh, ¿Cómo se negocian los instrumentos y cuáles son los dos grandes tipos de activos? Bueno, el mercado primario, ¿ok? Que es donde los activos nacen, que ocurre cuando una empresa o un gobierno emite un nuevo valor por primera vez. O sea, ejemplo, hace una oferta pública inicial o la emisión de un nuevo bono, ¿ok?
como por ejemplo cuando se emitieron los bonos de carbono, cuando hablaban en el protocolo de Kioto, creo que fue, donde hablaron de la mejora del medio ambiente y, y evitar o darle oportunidad a las empresas para que disminuyeran la emisión de gases de efecto invernadero. Se emitieron unos bonos de carbono nuevos en el mercado, ese es en el mercado donde primario, pues en el mercado inicial, donde el dinero va directamente de los inversores al emisor. Este, este es un mercado específico creado para la creación de capital. Cuando les hablaba de los bonos de carbono, era la creación de capital para precisamente invertir en lo que es la mejora o de los sistemas para no generar afectaciones al medio ambiente. Luego tenemos el mercado secundario, que es donde los activos ya existen, y los mismos se negocian, o sea, donde un inversor le compra a otro inversor a través de un intermediario. En la bolsa de valores, por ejemplo, el dinero ya no va al emisor, sino que genera liquidez al inversor original. El secundario es vital porque garantiza que el inversor pueda vender su activo cuando quiera. ¿Ok? Tenemos este, como, como una visualización de una diferencia, como que en el primero es la fábrica. El primer mercado es la fábrica y el segundo es donde se revende. ¿Ok? Tenemos los tipos de instrumentos que se manejan en los mercados. ¿Ok? Están los bonos, que son los instrumentos de renta fija, que estos representan una deuda. Cuando compras un bono, le estás pasando dinero al emisor, bien sea una empresa o un gobierno. Ofrece flujos de pago periódicos o cupones y la devolución del principal al vencimiento. El riesgo es que el emisor no pague, donde se ve el default. ¿Ok? Están los de renta variable, que representan la propiedad sobre una parte del capital de la empresa. El inversor es socio y participa en las ganancias, dividendos y pérdidas. Su rentabilidad es incierta y depende del desempeño de la empresa. Es el instrumento con mayor riesgo y mayor potencial de rentabilidad a largo plazo. ¿Ok? ¿Quiénes participan en estos mercados? ¿Ok? Los emisores y los inversores. ¿Ok? Los emisores son los que necesitan el capital. ¿Ok? Principalmente son empresas que emiten acciones y bonos corporativos o gobiernos que emiten deuda soberana o bonos del tesoro. Y los inversores, que son quienes aportan el capital, se dividen en institucionales, que son los fondos de pensión, compañías de seguros, bancos, etcétera, y los minoristas, que son personas naturales. ¿Ok? Existen los intermediarios, que son el puente, que esto incluye las casas de bolsa, las agencias de valores, que son las que ejecutan las órdenes de compra y venta. También están los bancos de inversión que estructuran las emisiones del mercado primario. Y está el otro actor, que es el regulador,
que es la autoridad que supervisa el mercado. Ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, que lo que hace es proteger al inversor, garantizar la transparencia y asegurar la estabilidad del sistema. Las funciones de los mercados. El mercado canaliza el dinero a las empresas y proyectos más rentables y con mejor potencial, lo que optimiza el uso de los recursos de la economía. Esto es la asignación eficiente de capital. ¿Ok? Tenemos también la liquidez y valoración, que es donde el mercado secundario proporciona liquidez, que es la capacidad de emitir un bono efectivo rápidamente y establecer precio de mercado justo para los activos, lo que permite su correcta valoración contable. Y tal la reducción de costos, porque ofrece una alternativa de financiamiento a la banca tradicional para las grandes empresas. Emitir deudas o acciones que pueden ser una fuente de capital más económica para solicitar préstamos bancarios. ¿Ok? Es importante que recordemos que el mercado de capitales no es solo la bolsa de valores, es es un conjunto, es un ecosistema vital que une el ahorro y la inversión a largo plazo. Se distingue por el mercado primario, el secundario, la renta fija y la renta variable. Este, Se los dejo para que ustedes puedan razonar y ver cómo afectaría la economía de nuestro país si el mercado no existiera y si estuviera poco desarrollado. Esto es una manera de reflexionar sobre la importancia de lo que es el mercado de capitales. ¿Ok? Por otra parte, vamos a nosotros a hablar de los títulos de renta fija y de renta variable. ¿Ok? Los títulos de renta fija. ¿Ok? Cuando se habla de renta fija y renta variable, generalmente se hace referencia a la renta que generan los activos financieros o títulos valores. Sin embargo, estos términos en realidad se aplican a la renta generada por cualquier tipo de inversión. ¿Ok? Lo que estábamos hablando del mercado eh, secundario. ¿Ok? Es importante que ustedes revisen cada una de las partes que están ahí en en el aula virtual. Fíjate, ahorita hablamos un poquito, ¿no? Esto para acá. Ahorita hablamos un poquito de unos conceptos primordiales, pero lo hablamos en términos del mercado de capital, ¿ok? Yo voy a leer actualmente esto aquí, vamos a interpretarlo un poquito porque es importante que ustedes conozcan, como quien dice, la fuente, dónde emana la, la cuestión, ¿ok? El origen de los conceptos de la teoría de la cartera data de un artículo en 1952 por Henry Markowitz. En él, Markowitz asocia el riesgo y el rendimiento e introduce conceptos como rendimientos esperados y medidas de dispersión en la distribución de los mismos, así como la convarianza entre los rendimientos esperados de dos títulos. A continuación, a partir de estos elementos, el autor señala cómo se producen primeramente combinaciones posibles, combinaciones eficaces de riesgo y rendimiento y finalmente cómo se genera un conjunto de carteras eficientes de inversión. ¿Ok? En este punto, Marco hace una comparación bastante detallada. ¿Ok?
de cómo funciona el mercado de capital, la renta fija y la renta variable. ¿Ok? Pero esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ok, sí, pero ¿qué elementos pueden ser significantes para, este, para determinar el rendimiento? Entonces, nos vamos a este punto, que los elementos determinantes son las tasas de interés, las tasas de beneficio, que son, leo, las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar su operación y solicita un préstamo, el interés que se pague sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio, el valor del dinero. O sea que si yo les presto a ustedes eh, por poner un ejemplo, mm, 1.000 bolívares, ¿ok? Y ustedes me van a pagar a mí un interés por esos 1.000 bolívares. El interés que ustedes me paguen por esos 1.000 bolívares es el valor de esos 1.000 bolívares que yo les di. Aunque mis 1.000 bolívares siguen siendo míos, yo se los presto, pero el interés que ustedes me pagan es el valor que tiene para que ustedes mantengan ese dinero, ¿ok? O tengan ese dinero. Importante que ustedes entiendan esta parte porque el mercado financiero es bastante, o el mercado de capital es bastante complejo en el sentido de cómo entenderlo, ¿ok? Están las tasas de beneficio, que el beneficio expresado como un propósito valor en libros de los activos de capital, relación entre ganancias producidas por determinación del negocio o proyecto de inversión y capital total invertido en él, ¿ok? Vamos yo les voy a poner aquí un video complementario de lo que es el riesgo de mercado, porque este video es importante que ustedes lo Este vean. Vamos a tutorial ver. tiene como objetivo esclarecer el tema diversificación y riesgo de la cartera, pero antes de ello analizaremos lo que implica la medida de riesgo de la cartera. Medida de riesgo de la cartera. Dentro de estos temas también encontramos cómo poder calcular la varianza y la desviación típica. Para ello, suponga que se le presenta la oportunidad de jugar al siguiente juego. Comienza invirtiendo $100. Luego se lanzan dos monedas al aire. Por cada cara que saque, consigue la inversión inicial más un 20%, y por cada cruz que saque recupera la inversión inicial menos el 10%. Está claro que son cuatro los resultados igualmente posibles. Posibilidad uno, cara más cara gana, 20 más 20, es igual a un 40%. Posibilidad 2, cara más cruz gana, 20 menos 10, es igual a un 10%. Posibilidad 3, cruz más cara gana, menos 10 más 20, es igual a un 10%. Posibilidad 4, cruz gana, menos 10 menos 10, es igual a menos 20%. Hay una posibilidad entre 4 o un 0.25 de obtener un 40%, 2 entre 4 o un 0.5 de obtener un 10% y una entre 4 o un 0.25 de perder un 20%. La rentabilidad esperada del juego es, por tanto, la media ponderada de los resultados posibles. Rentabilidad esperada es igual a la media ponderada de los resultados posibles. Igual a 0.25 por 40 más 0.5 más 10 más 0.25 por menos 20 igual a más 10%. Si usted juega un gran número de veces, su rentabilidad media sería un 10%. Diversificación y riesgo de la cartera. La diversificación se produce porque los precios de las diferentes acciones no evolucionan de idéntico modo. Los estadísticos hacen referencia a lo mismo cuando indican que los cambios en el precio de las acciones están imperfectamente correlacionados.
Por ejemplo, en la figura, el primer gráfico se refiere a The Computer. Hemos escogido DEC porque sus acciones han sido inusualmente volátiles. El gráfico del medio muestra las rentabilidades de la acción de Reebok, que también ha tenido sus altos y bajos. Pero hubo momentos en los que una caída en el valor de una de las acciones quedó compensada por una subida en el precio de la otra. Por tanto, hubo una oportunidad de reducir nuestro riesgo por medio de la diversificación. La figura muestra como si se hubieran repartido los fondos por igual entre los dos títulos. La variabilidad de nuestra cartera habría sido sustancialmente inferior a la variabilidad media de los dos títulos. El riesgo que puede ser potencialmente eliminado por medio de la diversificación es conocido como riesgo propio único. El riesgo propio resulta del hecho de que muchos de los peligros que rodean a una determinada empresa son específicamente suyos y tal vez de sus competidores inmediatos. Pero hay también un riesgo que usted no puede evitar, por mucho que diversifique. Este riesgo es conocido generalmente como riesgo de mercado. El riesgo de mercado deriva del hecho de que hay otros peligros en el conjunto de la economía que amenazan a todos los negocios. Por eso las acciones tienden a moverse en el mismo sentido. Calculando el riesgo de la cartera para entender perfectamente el efecto de la diversificación, necesitamos conocer cómo depende el riesgo de la cartera del riesgo de las acciones individuales. Suponga que el 65% de nuestra cartera está formada por acciones de Coca-Cola y el resto Ring. Esperamos que a lo largo del año Coca-Cola dará una rentabilidad del 10% y Ring el 20%. La rentabilidad esperada en nuestra cartera es una sencilla media ponderada de las rentabilidades esperadas de las acciones individuales. Rentabilidad esperada de la cartera es igual a 0.56 por 0.10 más 0.35 por 0.20, que es igual a 13.5%. Calcular la rentabilidad esperada de la cartera es fácil. La parte más difícil es calcular el riesgo de nuestra cartera. En el pasado, la desviación típica de las rentabilidades era aproximadamente un 31.5% para Coca-Cola y un 58.5% para Ring. ¿Usted cree que estas cifras son una medida adecuada de la dispersión de los posibles resultados futuros? La primera inclinación puede ser considerar que la desviación típica de las rentabilidades de nuestra cartera es una medida ponderada de las decisiones típicas de las acciones individuales. Es decir, 0.65 por 31.5 más 0.35 por 58.5 igual a 41%. Esto sería correcto solamente si los precios de las acciones se movieran en perfecta correlación. En cualquier otro caso, la diversificación reducirá el riesgo por debajo de esa cifra. El procedimiento exacto para calcular el riesgo de una cartera de dos acciones viene expresado en la figura. Las entradas en las casillas de esta diagonal dependen de la varianza de las acciones 1 y 2. Las entradas en las otras dos casillas dependen de su covarianza. ¿Cómo podemos adivinar? La covarianza es una medida del grado por el que unen dos acciones. La covarianza puede ser expresada como el producto del coeficiente de correlación, P, y las dos desvariaciones típicas. Covarianza entre acciones, 1 y 2, igual O1 al cuadrado, igual P2E, por O1, por O2. La mayor parte de las acciones tienden a moverse juntas. En este caso, el coeficiente de correlación P2E es positivo y, por consiguiente, la covarianza O2 es también positiva. Si las perspectivas de las acciones fueran totalmente independientes, el coeficiente de acorrelación y la covarianza podrían ser cero. Y si las acciones tendieran a moverse en direcciones contrarias, el coeficiente de correlación y la covarianza podrían ser negativas. Del mismo modo que ponderamos las varianzas por el cuadrado de las proporciones invertidas, también debemos ponderar la covarianza por el producto de las proporciones de las acciones x1 y x2. Una vez hayamos completado las cuatro casillas, simplemente sumaremos las entradas para obtener la varianza de la cartera. Varianza de la cartera igual x1 al cuadrado
por 1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, más 2, por x1, por x2, por p2e, por o1, por o2. La desviación típica de la cartera es, por supuesto, la raíz cuadrada de varianza. Ahora podemos intentar introducir algunas cifras para Coca-Cola y Reebok. Anteriormente dijimos que, si las dos acciones estaban perfectamente correlacionadas, la desviación típica de la cartera sería el 35% del camino entre las desviaciones típicas de las dos acciones. Lo comprobaremos rellenando las casillas con P2 igual más 1. La varianza de la cartera es la suma de las entradas. Varianza de la cartera igual 0.65 al cuadrado por 31.5 al cuadrado más 0.35 al cuadrado por 58.5 al cuadrado más 2 por 0.65 por 0.35 por 1 por 31.5 por 58.5 igual a 1.6769. La desviación típica es la raíz cuadrada de 1.6769 igual al 41%, donde el 35% del camino se encuentra entre 31.5 y 58.5. Coca-Cola y Reebok no se mueven con perfecta correlación. Con esto damos fin al tema diversificación y riesgo de la cartera. Gracias. Bueno, como pudieron verlo ahí, este da una explicación con ejemplo de lo que es el riesgo que se corre en un mercado de capitales donde existe variaciones o una comparación entre dos acciones específicas, una de Coca-Cola y una de RIP. Bueno, voy a dar por terminada ya aquí el, el encuentro síncrono. Como ustedes saben, lo voy a dejar grabado y se lo dejaré montado en el foro de anuncios del profesor. Este, Voy a dejar de compartir la pantalla por aquí y voy a ir cerrando.